¿Cree usted que por estar en el púlpito tiene mayor rango que los que estamos sentados? Nunca he pensado tal cosa. Pero, ¿y cree usted que solo usted puede tener revelaciones y no los que están ahí? Claro, yo siempre he creído que cualquier hijo de Dios debe tener revelaciones. Ahora, como que se enojó el señor ese, ¿verdad? Y también dice, usted dice que tiene suficiente luz. No he dicho tal cosa. Lo que dije en la mañana es que al contrario, que no tenía suficiente luz en algunas cosas para dogmatizarlos o para enseñarlas. Amén. Por eso pregunté si usted había venido en la mañana, por si oye que van a decir que dije que tengo suficiente luz. Ahora, ojalá tuviera suficiente luz. Ahora dice también, como usted dice que no hay que de visiones ni de sueños, sino son revelaciones, entonces lo que usted está diciendo son opiniones suyas. Pero la persona o estaba dormida o no quiso oír, que parece que le molestó lo de los rangos. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cada uno en su rango. Así que yo invito a la persona, como no hay firma, que se pelee con la Escritura. A ver quién va a ganar. Ahora, bueno, lo demás, usted tome libertad de preguntar, porque hay otras preguntas muy bonitas, muy interesantes, que se ve que lo que quieren es más luz, y así estamos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo en los detalles, ¿verdad? Amén. A ver si me respalda usted con algo ahora esta noche, pues, porque el hecho de exponernos así es para que no se diga que no hay oportunidad de respuesta. Vamos a responder a las preguntas por radio, porque no alcanza a responderlas todas desde acá. Y esté pendiente porque ahí vamos a explicar las preguntas que no se puedan explicar desde este púlpito. ¿Qué otra cosa tenía que decirle? Eso que oiga por radio, porque vamos a seguir dando estudios. Y usted pregunte con toda confianza, hermano, no tenga pena. Aquí nos mandan una nota que perdió a su esposo, mi hija perdió a su esposo en los Estados Unidos y se quedó con sus niños. Vamos a orar por esa familia Ayala. Y hay más, y siguen llegando más preguntas. Bueno, ojalá que no sean de esas coloradas, ¿verdad? A mí no me molesta, ¿sabe qué? Yo he sido mandado a exponer y no a obligar. Ahora, claro, ya cuando se quiere polémica, a mí me han enseñado, y la Escritura misma me lo reclama, de no polemizar, no discutir. Esto no es asunto de discutir ni de pasar conceptos de mente a mente. Ahora, que no son opiniones mías, hay opiniones mías. En la mañana dije, este es lo que yo opino, pero hay cosas que están en la Escritura. Estoy seguro que el que preguntó, a saber qué rango tiene, no sé, pero no tiene el mismo rango de otros. Así que ya está contestada la pregunta. Hay rangos, aunque le duela a quien le duela. Amén. Y el rango, no se deduce de que alguien esté en el púlpito y otro esté en la banca. El rango lo hace el Señor. Una contrapregunta para el que preguntó, que a lo mejor ni vino, es: ¿acaso era el mismo rango de los 3 discípulos que el Señor llevaba a todos los lugares que el resto de los discípulos? No era el mismo rango y eran discípulos todos. Pero el interés de esos 3 era mayor y por eso los llevaba a esos lugares. Así que sí hay rangos para galardones y para castigos. Y también hay rangos de gobierno, porque fíjese que dice, el que hizo acá tal cosa sobre 5 talentos, ¿cómo decir? 5, 6 talentos, 4 talentos, 3 talentos, 3 allá, 3, lo mismo de acá, allá. ¿Sí? Unos más, otros menos. Bueno, ya está. Hasta ahí. No nos vamos a pelear. Levante sus manos al cielo. Las demás preguntas están muy bonitas. Levantando las manos, vamos a orar por esta familia. Vamos a orar para que las preguntas sean pacíficas. Padre que estás en el cielo, bendice
a los colaboradores, a los dadores alegres, a los que están, Señor, decididos, dispuestos a buscarte. Bendícelos de tal manera que tu nombre sea glorificado. Ábrenos las ventanas del cielo esta noche para que tu palabra nos edifique. Esa necesidad de esa familia allá en los Estados Unidos, bendice a los deudos, que estén seguros de lo que está sucediendo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos ya en el aire, estamos transmitiendo. Y entonces vamos a hablar, vamos a abordar el tema de los traslados. De los traslados. ¿Se acuerdan que dijimos en la mañana que se habló de las resurrecciones? Ahora vamos a hablar de los traslados. Traslados. Vamos a utilizar, entre otros pasajes, Apocalipsis capítulo 12. No vamos a hablar de lo que usted supone, sino que vamos a ver en Apocalipsis 12 cómo se va al final, cómo se van a hacer los traslados. Usted sabe que en los traslados, cuando estoy refiriéndome a traslados, es un paso de una dimensión a otra dimensión, o un cambio sobrenatural, milagroso, de lugar. Desde un principio, hablamos que los traslados no son resurrecciones necesariamente, pero puede acompañar a un traslado resurrección. Por ejemplo, el Señor le dijo a Moisés, cuando terminó su carrera terrenal, mira la tierra prometida, pero no vas a entrar. Sube al monte Pisga y ahí vas a morir. Entonces Dios le quitó la vida, pero lo trasladó del monte Pisga, y eso nótelo usted, lo trasladó el cuerpo a un sepulcro. Es el caso bien claro de uno que Dios mismo enterró o mandó enterrar. Lo enterró en un lugar secreto para Israel, para que no hicieran culto del cuerpo de Moisés. Satanás, que sabe un poco más que nosotros, lo fue a desenterrar. Y ya se lo llevaba, y no estoy imaginando, ni es opinión mía. Lo que pasa es que no estoy leyendo el pasaje, pero los que ya conocen la Biblia están tranquilos. Los que se ponen intranquilos ni la Biblia han leído. Se ponen intranquilos. Entonces, los que han leído ese pasaje saben que Dios mandó a Miguel a que arrebatara el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿para dónde llevaban a Moisés? No, un traslado de un cadáver. Y no por hombres. ¿A dónde llevaban a Moisés? A saber. Pero lo llevaba Satanás. Y era un cadáver. Ahora viene el Señor, lo arrebata por medio de Miguel, y estamos hablando de traslados esta noche, y lo resucita, o lo esconde, o lo lleva a saber a qué lugar, no dice la Biblia. Si le dijera yo a qué lugar, ahí sí sería opinión mía. Pero no, lo llevó a algún lado, ¿no? Pero el caso es que miles de años después, lo trae de donde estaba. Y lo trae vivo. Entonces resucitó. Y lo presenta vivo. Lo trasladó al monte de la transfiguración. ¿De dónde lo traía? Del monte Pisga, dice el hermano, pero no, porque ya le habían arrebatado el cuerpo a Satanás, y a saber si ahí mismo lo resucitaron y se lo llevaron a algún lugar.
Lo que no vamos a discutir, por supuesto, es a qué lugar, pues ninguno sabe. Ahora bien, ahí tiene usted un traslado. Inclusive, Enoc no murió, pero fue trasladado. Entonces se pueden trasladar vivos también. Bueno, ¿y qué es imposible para Dios? ¿Se pueden trasladar vivos? ¿Sí? A ver si está de acuerdo conmigo, si no me va a mandar la pregunta. Bueno, por lo menos no va a haber pregunta de eso. ¿Se pueden trasladar vivos? ¿Se pueden trasladar muertos? ¿A dónde se fue Elías? ¿A dónde se fueron los que no murieron, perdón, los que fueron trasladados vivos al Seol? Los hijos de Coré. La tierra se abrió, se fueron vivos. ¿Habrá vivos entonces en el Seol? ¿O se murieron abajo? Acuérdense que Jonás fue al Seol. Iba vivo cuando lo tiraron al agua. Estaba vivo en el vientre del monstruo. Pero después dice que estaba en el Seol. Son traslados. Veamos otros traslados más breves. Felipe estaba predicando en el desierto y de repente fue trasladado, pero fue trasladado de un lugar a otro de la tierra. Hay traslados en la tierra. Amén. Otro siervo de Dios estaba quizá meditando, quizá durmiendo, no sé a qué hora le cogió esa experiencia, y fue llevado al paraíso sin morirse. Y aún no sabe él si fue llevado con cuerpo. Y habla, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Quiere decir que se puede no trasladar fuera del cuerpo? No me diga que no, porque Pablo lo trasladaron. Y si me probara que no, es que no fue en el cuerpo, bueno, se fue en espíritu entonces. Pero lo trasladaron. Y cuando fue a las partes, como dice Pablo, fui a las partes más bajas de la tierra, como dice el pasaje. En el mismo lugar donde dice, fui al tercer cielo y fui al paraíso de Dios. Está hablando de dos viajes. Y Pablo conoció las profundidades, dice. Quiere decir que son traslados. Sea en el espíritu, sea en el cuerpo, pero son traslados. Y traslados no de herejes. Pablo no era hereje. ¿Podrá alguien ir de un lugar a otro y volar por los aires en traslados? Pregúntele a Ezequiel. Lo llevaron del cabello por los aires. Lo llevarían del cabello imaginario, soñando. No era sueño, eran traslados. Amén. ¿Y se recuerda usted cuando estaba Pedro en la cárcel? Lo entraron a sacar y lo trasladaron a la calle. Milagrosamente. Por medio de ángeles. ¿Y por qué será que no suceden esas cosas ahora? ¿Será que Dios las suprimió? ¿Será que ya no es así? Bueno, desarrollemos el asunto. A Pablo, el siervo de los secretos del futuro de la iglesia, le declararon que habría un traslado de hijos de Dios de la tierra a los aires
y que sería un trompetazo o una voz de mando que los levantaría para el aire. Ese no se llamará traslado. Traslado. Ahora lo tremendo es que siempre pensamos, va a ser un traslado a las nubes, ¿verdad? Porque así dice, y así seremos arrebatados a las nubes, dice. No es idea mía. Trasladados a las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Opinión del Señor que le reveló a Pablo. No va alguien a decir que es mi opinión. No puedo inventar yo cosas tan lindas como esas. Y ese traslado, a saber cuántas millas o kilómetros, ¿a qué altura estará la atmósfera? ¿En dónde, a qué altura se acabará la atmósfera? No sé. Pero vamos a suponer que las nubes están a 200 kilómetros de altura, vamos a decir, la capa de atmósfera. Y como dice que seremos trasladados a las nubes, y dice que estaremos ahí para siempre con el Señor. Ahora, para siempre en las nubes, otro traslado, porque no nos vamos a quedar flotando en las nubes. Es un arrebatar a las nubes, y luego a donde vaya el Señor, iremos nosotros, estaremos para siempre. Amén. Gloria a Dios. Traslados. ¿Y cómo se trasladan los ángeles de allá arriba para abajo? Ah, es que tienen alas. Muy bien. Pero también hay carros de Dios que trasladan seres de arriba. No estoy hablando de platillos. Estoy hablando de los carros que vinieron a recibir a Elías en el torbellino. Y estoy hablando de los ejércitos de Dios que rodearon el monte de Eliseo. Carro de fuego. Bueno, entonces sí hay traslados. Ahora, ¿qué contiene eso de los traslados? Mire, van a haber traslados a saber a qué esfera. Yo no me atrevo ya con las preguntas que hay. Ya no me atrevo yo a decir lo que iba a decir, pero lo voy a decir. Puede que haya traslados a otras de las casas que tiene el Señor en todo el universo. En la casa de mi padre, porque le preguntaban, ¿y a dónde te vas a ir de aquí de la tierra, Señor? Ah, si en la casa de mi padre hay muchos lugares. Gloria al Señor. Entonces es posible que traslados a otras esferas. Si digo esferas astrales, me cuelgan. Pero yo le voy a decir esferas de Dios, en donde los puede tener reservados. Otros se van a la presencia del Señor, ¿no? Otra categoría, otro rango, para no insistir en lo mismo. Otro traslado. ¿A dónde van a ser trasladados los que van a entrar a la tribulación y van a ser perseguidos? Van a ser trasladados a los graneros de Dios. ¿Dónde están esos graneros? En la tierra. ¿Y qué son esos graneros? Son lugares reservados para protección, pero de Dios. Otros van a ser trasladados a los lugares donde van a ser hechos mártires. Eso es lo que menos quieren muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros. Entonces van a ver quiénes van a ser entregados al martirio por el mismo Espíritu de Dios, llevándolos al martirio, porque no es por pecadores, van a ser llevados al martirio por fieles. Pero ya otros fueron trasladados a las nubes, fíjese, y otros a los graneros. O sea que hay un traslado para acá, a otra esfera, y traslado en la misma esfera
de un lugar peligroso a otro no peligroso. ¿Y sabe usted que hay traslados naturales? De esos casi nunca hablamos, ¿verdad? ¿Y sabe cuáles son los traslados naturales? Cuando vosotros, dijo el Señor a los apóstoles y discípulos, estáis predicando el mensaje, y se está refiriendo al final del siglo. O sea que no son los apóstoles solamente los de allá, de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque dice que cuando el Señor vaya a regresar, va a encontrar discípulos, y se los está diciendo a los discípulos del principio, que van a estar predicando en las ciudades de Israel, y que no habrán terminado de recorrer todas las ciudades de Israel sin que venga el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que es en el tiempo final. Pero oiga esto: y cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Esos son traslados. Solo que son traslados por uno se va huyendo, pues. No siempre quitarse del peligro es cobardía, porque el Señor Dios quitó de Israel a su hijo, llevándolo a Egipto, pudiendo haber liquidado a Herodes, ¿no? Y esos que dice, huid de una ciudad a otra y huid a otra, y si os persiguen esa, huid a la otra y a la otra, son traslados voluntarios, pero esos son naturales, pero que Dios está guiando. No, yo no digo salir huyendo, eso es la guianza del pánico. Yo digo cuando Dios coloca y traslada. Pero déjeme decirle de otros traslados, o por lo menos de otro. ¿Usted sabe que un ungido puede ser trasladado a ser tentado por Satanás? El ungido de los ungidos fue llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto por Satanás. Eso está serio. Y hay algo más. ¿No fue trasladado a las almenas del templo, Cristo? Yo no estoy diciendo que Satanás puede cogerlo a uno y llevárselo para allá y para acá. Ahí el Espíritu era el que estaba llevando al Señor a los lugares donde Satanás creía que lo iba a vencer. Y el Espíritu decía, vamos ahí pues. Y ahí vencía a Satanás el Señor. Puede ser que no haya traslado, pero que haya traslado de mente. Lo lleva al Señor a un monte alto y le presenta todos los reinos. ¿Usted cree que se puede ver de algún monte natural todos los reinos de la tierra? Entonces le pasaron por la mente en ese monte. Quiere decir que el diablo puede, si le das lugar, si el Espíritu lo permite también, pasarte tentaciones de grandeza que te ocupen tu mente. Inmediatamente el Señor rechazó eso. Y eso prueba que la tentación no es pecado. Hay gente que se atormenta y tiene razón de atormentarse. Me dice, ay hermano, tengo tentaciones. Como que dice, ya pequé. Pero es que depende de qué lugar le dio la tentación. Si la tentación llegó y usted la dejó entrar y la dejó que creciera y la dejó que se acomodara y no le dejaba de gustar, está cayendo ya. Pero la tentación en sí no es el pecado, porque el Señor fue tentado 40 días y no pecó. Ahora, note una cosa, podemos ser tentados toda la vida, pero la tentación puede ser repelida.
o aceptada. Bueno, como no estamos hablando de tentaciones ni de pruebas, estamos hablando de traslados. Tú te puedes trasladar voluntariamente del área de la comunión con Dios. Este no es un traslado geográfico. Vamos a decir, tú estás en comunión con Dios, estás lleno del Espíritu, estás fortalecido por el poder de Dios, sabes lo que tienes en la mano, pero puedes trasladarte en tus valles, en tus desiertos, en tus tormentas, o a hacer la voluntad de Dios en esos lugares, o a huir de esos lugares. Y hasta optar por hacer la voluntad de Satanás. Y Dios va a actuar en tu vida de acuerdo a tu decisión. Ejemplo, Cristo no fue llevado al desierto y ahí fue tentado. ¿Por qué no fue tentado en la amplitud? En el desierto. Pero él se decidió por servir a su Padre. Entonces rechazó la tentación. Pero por ejemplo Pedro fue llevado a ser tentado por Satanás, zarandeado por Satanás, y cedió. Gracias al Señor, cuando cedió Pedro, el Señor le había prometido fe para que saliera de eso. O sea que, si te tienta Satanás, pues es el único, y sus adláteres son los que tientan, es para destruirte. Entonces el Señor permite la tentación hasta donde nosotros somos conocidos por Dios. Oiga bien este detalle. ¿Qué pasa con los boxeadores en la tierra? Hay mini mosca, hay peso completo, ¿o no? ¿Y usted ha visto alguna vez una pelea de un mini mosca con un peso completo? ¿A quién ponen con el peso completo? A otro peso completo. ¿Y a quién ponen con un mini mosca? A otra mosquita, ¿verdad? Pues el Señor, en las alturas en que nosotros nos hemos colocado de consagración, de entrega, que serían más o menos los rangos, ya empezando, no a la polémica, empezando a hablar de los rangos, va a poner las tentaciones de acuerdo a tu peso. Si tú eres una persona, y lo voy a probar con la Biblia, si tú eres una persona de poco peso espiritual todavía, no te van a poner un demonio peso completo. Te destruye con la mirada, hermano. Te ponen un demonito mosquita. Y ahí te das duro, ¿verdad? Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Ahora bien, fíjese. ¿Por qué el pueblo de Israel no fue atacado en el desierto como fue atacado en Canaán? Porque en el desierto era mini mosca. Y solo llegaban los pueblos extraños, mini moscas también. Y llegaban los gabaonitas, mini moscas. Bueno, eso ya estaban más avanzados. Llegaban todos aquellos 7 pueblos. Pero ¿qué pasó cuando entraron a Canaán? Les pusieron pesos completos. Porque ya tenían fruto. Porque ya estaban maduros. Ya se habían desarrollado. Entonces este peso completo que se llamaba Caleb y el otro peso completo que se llamaba Josué, les enviaron gigantones peso completo del otro lado. Y ganaron los 2 pesos completos de nosotros. Un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, advierto
Advierto que todos estos ejemplos que estoy poniendo, si no están en la Biblia, pues. Algunos, ¿verdad? Pero son verdades. Bueno, entonces seguimos caminando en esto de los traslados, porque ese es el tema. Entonces van a haber traslados para defender a sus siervos, inclusive van a haber señalamientos, marcajes de seres que no va a poder tocar ni el anticristo. Y van a andar para todos lados en la tierra y no les van a poder hacer daño. Los 144,000, por ejemplo. Hay categorías, ¿no? Nota usted eso. Ahora cuando los traslados se completen, va a suceder lo de Sodoma. ¿Qué sucedió en Sodoma? Que iban a destruir Sodoma. Y que Sodoma no se escapaba, hermano. Ya venía decretado por Dios que Sodoma sería destruida. Pero, como Dios no condenaría al inocente junto con el culpable, iba a hacer el Señor algunos traslados. Y como eran traslados sobrenaturales, no podían ser traslados naturales. Por eso en la tribulación, los traslados que van a haber de un lugar a otro, van a ser traslados entre naturales y sobrenaturales, como fue en Sodoma. Naturales porque salieron ellos con sus pies, pero sobrenaturales porque los llevaba un ángel. Así que los otros no los podían parar. Pero note usted que llegaron los ángeles a trasladar a los trasladables y ofrecer traslado a los que se quisieran ir a última hora, pero no a todo Sodoma. El fin del mundo, palabras de Cristo, será como en los días de la mujer de Lot. Palabras de Cristo. Acordaos de la mujer de Lot en el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que van a haber traslados que muchos insensatos van a rechazar, como la mujer de Lot. Si ya la llevaban para afuera, ¿no? Si ahí no era nada más de no volver a ver atrás. Si ahí era nada más de perseverar en la fe. Eso era todo. Y puesto que podía ella haberlo hecho, es que lo pudo hacer el esposo. Pero no tenía la altura ella. Y las hijas tenían un poco más altura que la mamá, pero qué alturita también. O sea que no se escaparon ahí por, como dijéramos, por tener méritos, sino a pesar de no tener méritos, por gracia. Y escaparon y fueron trasladados. Pero oiga, hermano, el traslado de estos, de Sodoma, era al monte alto, donde nada hubiera alcanzado de la maldad, donde todo hubiera sido diferente, una dimensión nueva, que hasta ni le puedo yo decir, ahí sí no puedo opinar, ¿cuál es ese monte alto? Pero me lo imagino. Sin embargo, aunque Lot escapó, y las dos hijas escaparon, y no escapó la esposa, pidió Lot quedarse en el montecito, Zoar. Bueno, dijo el Señor, si te quieres quedar ahí. Le dio miedo a la altura, hermano. Se dio cuenta Lot de que no es bueno subir muy alto si no se tiene la altura espiritual en la tierra. Él subió muy alto, se llenó de dinero, se llenó de saber qué cosas,
Y cuando se sintió allá arriba, ya no quería salir de Sodoma. Mire, le hizo daño eso. Y aprendió la lección, mire, al revés. Entonces él dijo, ya no quiero grandezas, ya no quiero monte alto, monte chaparro quiero yo. Porque en el monte bajito nadie se fija, nadie mira, ahí lo dejan a uno, es la mediocridad. Pero el que se va a la altura suscita la envidia de sus hermanos y lo atacan y lo calumnian. ¿Me explico? Dijo Lot, no, yo ya no quiero eso. Déjenme ahí en Zoar. Yo he oído muchos lotitas ahora que me dicen, por ejemplo, no, con que me den un rinconcito en el cielo. Con que yo sea salvo me voy a contentar. Y uno me dijo muy entusiasmado, si ya lo dijo el Señor, que lo importante era escapar de aquí, aunque no eche uno fuera demonios. ¿Sí? Qué bien le gustó la ociosidad, ¿verdad? Porque el Señor lo dejó a uno para hacer tareas. Pero él dijo que era importante nada más que el nombre de uno esté ahí arriba y lo demás, hay que mire cada uno cómo sale. Bueno, hay muchos que aprenden esa lección de Lot, pero como no estamos exhortando, sino que solo estamos hablando de los traslados. ¿Ya se dio cuenta cuántos traslados? Los que se quedan a media altura, los que se quedan en bajo, los que se quedan más altos. Ahora, muy interesante que en Zoar sucedió que hubo pecados horrorosos. Lot no se escapó de su propia acusación. Y usted sabe que muchos son trasladados geográficamente, pero no pueden huir de sí mismos, no pueden huir de su mente. Alguien se encierra para no tener tentaciones, pero no puede salir huyendo de su mente. Entonces tiene tentaciones que ahí las tiene, no las tiene que ir a buscar, ahí las tiene. Bueno, entonces, ¿a qué va todo esto? Van a haber traslados, y van a haber traslados definitivos. Después vamos a hablar en otra noche, vamos a hablar de las transformaciones, que es otra fase. Pero este no es nuevo evangelio, eso está escrito hace miles de años. No dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ese será el tema futuro, no falte. Pero ahora, resumamos o declaremos los traslados. Va a haber un viaje por vía terrestre de salvos. ¿Quiénes son ellos? Los que no laven sus ropas a tiempo para irse en el viaje aéreo. ¿Cómo está eso? Los que sean tenidos por dignos de escapar, yo los escaparé. Estoy refiriéndome a Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3:10. Para que ahora voy a tener cuidado de citar cada vez. Yo no he querido citar porque a veces se pierde el hilo del mensaje, ¿no? Pero para el que interesa, le cito ahí para que vea que es opinión de la palabra, de la escritura. Entonces van a ver quiénes no lavaron sus ropas a tiempo, me parece que es 2:4 de Apocalipsis. Lavaron sus ropas a tiempo, son pocos, dice, pero van a andar con el Señor y se van a ir en el viaje aéreo. 3:10 de Apocalipsis. Yo prometo que no estarán en la hora que va a tener el mundo de tentación. Y note bien que la traducción no es en la hora de la prueba. No es hora de la prueba. Es hora de la tentación. Es la hora de tentar. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Usted sabe que Dios no tienta? ¿Cuántos saben que Dios no tienta? Pero va a entregar al mundo a que lo tienten, no a que lo prueben. Porque la prueba es para limpiar y sacar lo que es agradable a Dios en alto.
Pero la tentación es para sacar todo lo malo que hay en uno, para acusarlo y destruirlo. Entonces va a entregar Dios a los incrédulos, a los rechazadores del Evangelio. Lo va a entregar en la hora de la tentación que viene al mundo. Y esa hora de la tentación va a ser para hundir, para condenar. Es ira de Dios. Entonces Él promete a unos salvos, que vamos a ver después quiénes son, que escaparán de todo eso, si son vencedores. Y luego dice de los otros que van a venir de la grande tribulación, de lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Esos fueron otros que se fueron a lavar sus ropas, son aquellos que se fueron a comprar aceite cuando venía el esposo. Y cuando regresaron a querer entrar en la primera etapa, cerrada la puerta. Bueno, vamos a ver, y usted puede colocarse según su examen que se va a hacer ahora. A ver si saca 100 o 120. ¿Qué traslado irá a tener usted? Porque todos vamos a ser trasladados. No nos vamos a quedar aquí, en el lugar donde estamos. Va a ser cambiado el cuerpo, ese es otro tema, ¿verdad? Pero hablando del traslado, para ser trasladados tienen que haber cambios. Entonces van a ser trasladados unos a la esfera espiritual. ¿Está usted ahí? Otros van a ir al sepulcro y van a ser resucitados para vida. ¿Está usted ahí? Otros van a ser llevados y guardados en algún lugar del universo y traídos de nuevo a la tierra. No le voy a decir que es usted alguno de esos porque está aquí, ¿verdad? Porque a ellos, a los que ya les sucedió eso, a saber dónde están, pero los van a traer. Y desde luego, los que se van a ir a donde no quieren ir, los salvos. Los que se van a ir al lugar de espera, que puede ser el Hades, puede ser el seno de Abraham, puede ser el abismo, puede ser el Tártaro, puede ser el Averno, puede ser el infierno, puede ser el Seol. ¿Usted había pensado en eso, hermano? Así que esperamos traslados por el aire, que no son imposibles para Dios. Alguien por ahí me entrevistó una vez y riéndose de esos que no creen ni en su propia mamá. Sí, así de claro. Me dijo, ¿y usted cree que ustedes se van a ir así volando sin alas? No merecía ni respuesta, ¿verdad? Porque de todos modos no entendía nada. Porque decirle a una persona con mente natural que se van a trasladar millones de personas por los aires, yo creo que si uno lo dice allá en la calle se lo llevan al neuro. Y le ponen electroshock. Pero si lo decimos aquí, ¿qué hacemos? Le damos un aplauso al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Mi mente y la suya natural no pueden creer eso. Eso es revelado. Eso es revelado. Pablo lo creyó hasta que le dijeron, no todos moriremos, pero seremos arrebatados a las nubes
aunque en realidad la traducción dice en nubes, no a las nubes, sino en nubes. Y algunos le ponen ahí agregadito, en nubes de ángeles. Va a ser una nube angélica que va. Gloria a Dios. Ahora lo importante, y que hemos estado haciendo énfasis en esta noche, y usted ve que no leí ningún versículo, y le dije que el capítulo 12 de Apocalipsis, solo voy a finalizar en esto, con los minutos que tengo. En el capítulo 12 se habla, es otro ángulo, de un Israel, o sea, un pueblo llamado por Dios, que es la higuera de la que el Señor habla, que esa higuera fue maldita y se secó. ¿Se recuerda? Que Él secó la higuera y los discípulos le dijeron, Señor, se secó la higuera que maldijiste. Pero resulta que esa higuera, ese es el Israel rechazador, cegado. Higuera. Pero Dios dijo que era una higuera tan tremenda que volvería, después de ser maldita y secada, volvería a tener vida. Y ahí la tenemos ahora. Es el Israel nacional. Pero en el capítulo 12 habla de que ese Israel nacional, de donde vino Cristo y de donde vino la iglesia, quizá esto tengo que aclararlo, ¿verdad? ¿Por qué digo que de ahí vino la iglesia? Porque la iglesia toda, en la primera reunión, era judía. Toda. Los 120 eran judíos todos. Entonces quiere decir que de ahí vino la iglesia. Se agregaron los gentiles, pero esa es otra cosa. Pues este Israel, ese del niño, el niño, que sale del preparto. Yo le llamo preparto a esto. Está con dolores de parto, la mujer, y nace un niño. Pero ese niño, en medio de las persecuciones que ya están y han estado, quiso ser devorado, quiso ser muerto, siempre fue escapado, y se está refiriendo a Cristo en su primera venida y a su cuerpo místico. Y los dos, Cristo y su cuerpo místico, van a ser arrebatados. Cristo ya fue arrebatado y su cuerpo místico va a ser arrebatado. Y Satanás se va a quedar esperando que nazca. Y al nacer se lo llevan. Ahora, oiga esto. Pero la mujer se quedó con dolores de parto después de que nació el niño varón. Isaías 66, 7 en adelante. Y usted va a ver que falta que nazcan los hijos. Nació el hijo, pero faltan los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos son los del parto con dolor. En Isaías 66 que le menciono, se cita que el que nació primero, el hijo, es de parto sin dolor. La que no se dio, tan es así, hermano, que no se dio cuenta que había nacido. La mujer no se dio cuenta. Y luego vienen los dolores de parto y nacen los hijos, que es el resto de la simiente de la mujer del capítulo 12. ¿Y quién es esa simiente? Es la gente, ya vio usted, ese niño fue trasladado vivo
y con resucitados. Porque Cristo llevaba resucitados, es muestra, Él murió y resucitó y fue llevado. Entonces, con resucitados y vivos, trasladados. Pero los otros, el resto, verso 17 de Apocalipsis 12, el resto de la simiente no fue arrebatada, sino se quedó en la tierra. Y oiga, ¿qué le va a pasar? Mire, verso 13, 12:13 dice, el hijo persiguió a la mujer que había tenido el hijo. Pero ya en el 17, el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. Esos son otros hijos. ¿Lo está notando? Y esos hijos, dice, son los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Son cristianos, pero no son el niño varón. Son el resto. ¿Y qué le va a pasar? Que entonces, furioso, el diablo pelea contra la mujer que es Israel nacional, la higuera, para que de las entrañas de la higuera surja la vid, que es el Israel de Dios. Y el Israel de Dios, judíos, salvos, fíjese bien, que son para Dios la vid, no higuera, porque la higuera va a ser desechada. Va a ver que hay gentiles en la tribulación. Capítulo 45 de Génesis, lo va a leer en casa, porque ahí está la figura perfecta. Y con eso voy a terminar, porque si no, no nos vamos esta noche. La figura perfecta es José en Egipto. ¿Y qué pasó con José? José es tipo de Cristo, que va a redimir a sus hermanos los judíos, los de Israel. Pero resulta que cuando se les va a dar a conocer a sus hermanos, hay egipcios ahí. Fíjese bien, hay egipcios ahí. Entonces ordena que todos los egipcios salgan del local ese y se queden solo los hebreos. Y entonces se les manifiesta a los hebreos sus hermanos. Quiere decir que en la tribulación la redada es de hebreos. Y los egipcios, bueno, los sacaron. Pero oiga, dice que fue tal la algarabía del encuentro y el llanto, hay que leer el capítulo 45, que se dieron cuenta los egipcios y se regocijaron. Esos van a ser los del rebusco, que todavía van a alcanzar a irse en el último vagón y colgando. Venga a la próxima reunión y seguimos. No es que queremos retenerlo ni traerlo así con la expectación de venir a oír esto, no, hermano. El beneficiado no es ni el cielo ni el predicador. El beneficiado es el que quiera oír. Ahora, en la próxima vez vamos a ver mucho de eso,
Pero note usted que hay traslados, que hay escapes, que mire cómo se distribuye cada cosa, y en vez de venir a pensar en discutir y en polemizar, mejor venga a oír, hermano. Y apunte sus preguntas, y aquí, las que sean de interés general y las que no sean para pelearnos y para remangarnos, las vamos a contestar. Hay preguntas que obviamente no se pueden contestar, porque no se le puede enseñar al ciego, nacido ciego, los colores. Pero el que ya vio colores, entiende los colores. Levante su mano al cielo. Gloria al Señor. El que tenga ojos, vea, y el que tenga oídos, oiga lo que Dios le dice a su pueblo. Búsquenlo en la palabra, y ahí sí que no hay duda, la palabra está certificada con la sangre de Cristo. Por eso les decía, cualquier opinión puede usted rechazarla, cualquier sueño puede discutirlo, cualquier visión puede ponerla en veremos, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a juzgar a usted, no usted a la palabra. Aleluya. ¿Quiere ponerse un momentito en reflexión, hermano? Si quiere, baja sus manos. ¿Se quiere poner un momentito en reflexión? Piense bien lo que ha oído esta noche. ¿Cree usted que es palabra de Dios? Es mejor que se ponga a cuentas con la palabra. ¿Cree usted que es opinión humana? Pues váyase tranquilo y déjelo ahí. Aleluya. El Señor quiere bendecirle. El Señor quiere tocarle su mente. El Señor quiere darle algo. Aleluya. Recibe, hermano, en su espíritu lo que estoy oyendo. ¿Para qué vamos a convencerle de algo que no estamos convencidos? Aleluya. Ahora que está reflexionando, vale la pena prepararnos antes que sucedan los traslados. Los trasladados ya, que los hay muchos, mucho más de lo que nos imaginamos, pues ya anclaron. Pero nosotros todavía estamos navegando, y navegando fuerte y contra la corriente. ¿Alguien quiere reflexionar y convertirse? ¿Alguien quiere aceptar estas verdades y vivirlas? ¿Alguien quiere reconciliarse ante el Dios que le llama para trasladarlo? Hágalo. Hágalo esta noche. Aquí van a orar con usted abajo del púlpito. Ahí vienen personas. Nosotros no siempre insistimos en que pasen, sino solo cuando hay oportunidad o que el Espíritu lo indique, pero de todas maneras el que se convierte, no se convierte por pasar, se convierte ahí donde está, o a lo mejor en su casa, cuando regrese, pero que sea de Cristo lo importante, ¿no? Y luego el Señor lo va a distribuir. Miles de personas, miles de esta congregación salen para otros lugares. El promedio de asistencia y de conversiones es altísimo aquí. Pero nosotros no pretendemos hacer prosélitos nada más. Que el Señor los coloque, que el Señor los lleve a todos lados donde yo voy, fuera del país inclusive. Hay gente que aquí se convierte. Yo hago la invitación para, si alguien quiere hacerlo, cambiar su vida en el Señor y esperar su traslado por la vía que el Señor va a hacer. Traslado o resurrección, que de todas maneras es con traslado. Aleluya. ¿Quiere recibir bendición? Ahora sí, vaya, si usted quiere recibir bendición, manifiéstelo levantando su mano derecha ahí donde está. Reciba bendición de parte del Señor. Recíbala, hermano. Reciba claridad en su mente. Reciba
vida nueva, luz nueva, de tal modo que usted pueda perseverar en la fe a pesar de las tormentas, a pesar de las luchas. Recibe bendición en tu alma, atempera tus sentimientos, tu intelecto, domínalo en el espíritu, y recibe bendición en tu cuerpo. Si tienes algún achaque, alguna enfermedad, algún desgaste físico, pídele al Señor en su programa, no en el tuyo, que intervenga, y nosotros vamos a interceder también por esas sanidades. Sánalo, Señor, conforme a tu plan y a tu voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Señor tiene bendiciones para su cuerpo, para su alma y para su espíritu. Reciba ahí donde está, ahora mismo, lo que Dios le va a dar, lo que Dios le va a poner, lo que Dios quiere que usted lleve a casa y que lo lleve por toda la eternidad. Lo que no se acaba, que es lo que no se ve. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Cantamos, hermano. Cantamos con mi hermano que dirige, hermano Tau. Gloria a Dios. Ya nos vamos a ir. Vamos ya para afuera. Pero antes cantamos al Señor. Aleluya. Así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo en momentos así. Levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo en momentos así. Levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto